tardes, José Luis. Bueno, buenas tardes. Es una tertulia un poco especial esta, pero yo que soy así un aficionado a meter el dedo en la llaga y las tertulias son así muy de discutir y de estas cosas, ayer estuve en la presentación del libro de Ángel, había del verbo haber, y las cosas que estaba hablando yo recordaba a otro Ángel, este con J, este con G, que es profesor de instituto, que viene a la tertulia desde hace 20 años y que se pasa media tertulia hablando de los profesores, bueno, de los institutos, la enseñanza, etcétera, etcétera. Y sus ideas son un poco contrarias. Son bastante diferentes. Sí. Bueno, no ha sido su libro, solo lo que yo te he contado. Y bueno, la información que he podido leer en la prensa. Ya le conoces por la prensa. Sí, por la prensa ya lo conozco, sí. Y entonces realmente es tan catastrófica la enseñanza en los institutos, los profesores están allí todos un poco escondiendo lo mal que lo pasan y demás, y solo hay algún valiente como Ángel que se atreve a denunciar esa situación. A mí esto me recuerda uno de los libros que leí en mi ya muy lejana juventud, un libro de Humberto Eco que se llama Apocalípticos e Integrados, ¿no? Sí, en la enseñanza tenemos profesores apocalípticos y profesores integrados. Yo creo que por suerte estoy en los integrados. Hablamos un poco antes de entrar aquí en Kafka y compañía, precisamente de una película que habla de profesores y quizás es Los que se quedan, ¿no? Una película maravillosa y que aconsejo a todo el mundo ver. Yo me siento más identificado con esa forma de entender la enseñanza. Quiero decir, a pesar de los años sigo pensando... ¿Con qué forma? Ese profesor de Los que se quedan es muy tradicional, muy riguroso. Sí, pero tiene valores humanos y es capaz de encontrar, incluso en el alumno más desastroso, es el lado de un humanitario que te empuja a ser algo más que un profesor. Insulta a los alumnos, cosa que se hacía entonces. Los llama, qué sé yo, de todo. Bueno, pero con gracia, los insulta con gracia. Y yo también de vez en cuando, si tengo que decirles mentecatos y después explicarles que mentecato significa mente obtusa, pues lo hago, ¿no? Pero no, yo soy de los que creo que siga habiendo generaciones buenísimas, alumnos buenísimos, personas maravillosas, y hemos tenido la suerte en la tertulia de ver antiguos alumnos que después destacan como escritores, como pensadores, como articulistas. O sea, el mundo sigue estando en muy buenas manos. Eso es lo que yo creo. Sí, yo recuerdo a uno de los escritores ahora jóvenes más destacado, que es Jaime Martínez, que antes era Jaime Martínez, que escribe en asturiano, que escribe en castellano, que ha sacado una novela ahora muy reseñada por ahí, que es una tesis sobre Feijóo. Y aquí en el Milán hicimos un encuentro sobre Celaya y sobre la literatura subversiva, que estaba García Montero, estaba Marzal, Josefina Martínez, un debate. Profesores y alumnos de la facultad abajo, y preguntan y hacen cosas, y un joven, uno de los alumnos de allí, pregunta algo, y me pareció lo único sensato, inteligente que se había dicho en toda aquella serie de disparates. Y era gente muy importante. Cuando salgo, le veo sentado allí y le digo, ¿pero a qué curso vas? Que no te conocía, me parecía muy joven. No, dice, estoy en el instituto. Era Jaime Martínez, que ni siquiera era alumno de la facultad y ya destacaba preguntando desde el instituto y dejaba a los nombres ilustres y los catedráticos, nada, que no disparataban sobre el compromiso. Entonces, quiero decir, yo pienso que el máximo de inteligencia está muy ligado. Los jóvenes tienen menos experiencia, pero tienen más inteligencia que los alumnos. Lo que se gana en los adultos se va perdiendo con el tiempo. Y hay que estar muy alerta. A mí me gustan mucho los profesores que piensan que los alumnos son malísimos. Los que me tocaron a mí siempre había algunos que como te descuidaras te pasaban, te contradecían, etcétera. Tienes que estar muy alerta. Claro, hay profesores que se fijan en los malos alumnos, así es muy fácil ser listo. Fíjate en los mejores, a ver si eres capaz de superarlos con lo que saben y lo que han viajado y todas esas cosas. Yo tengo una anécdota también que a veces peor que los alumnos son algunos profesores. Y está feo que yo hable mal de mis compañeros. Pero tenemos cierta deformación profesional a extremos enfermizos. Me explico. Yo suelo empezar todas mis clases leyendo o un micro relato o leyendo un poema. Y se lo comenté alguna vez a compañeros, ¿no? Y la pregunta que me hicieron es típica del profesor, es ¿después cómo lo trabajas? Y yo no lo trabajo, lo leo por puro placer, para que disfruten de la lectura, para que se imbullan de la literatura y se acabó. No hay por qué diseccionarlo, no hay por qué matarlo, no hay por qué trabajarlo. Y esa es la postura de algunos profesores, todo hay que trabajarlo. No, la literatura no hay que trabajarla, hay que disfrutarla. Muy bien, bueno, ya sabes lo que son las tertulias, ¿no? Poner verde a todo el que se pone por delante y debatirlo todo y tal. Pero ahora dejemos a los profesores y las revistas de Isabel Marina
que lleva la tertulia también unos cuantos años, no desde el principio, claro, pero ha decidido, y es muy activista, crear una propia revista literaria e impresa. Entonces, en estos tiempos es menos frecuente las revistas en papel, nosotros hacemos menos porque es más fácil publicar en internet, no cuesta. Entonces, Isabel Marina, ¿cómo se te ocurrió continuar la tradición de las revistas, crear una y qué problemas te ha planteado? Bueno, pues se me ocurrió porque ¿Y en principio qué revista es? Bueno, la revista se llama Ítaca, es una revista, como él dice, es en papel. Y se me ocurrió porque estoy absolutamente convencida de los beneficios que tiene la lectura de poesía para todo el mundo, no solo beneficios culturales, sino también emocionales, psicológicos. Y uno de los rasgos distintivos de esta revista es que en la primera página siempre hay la colaboración de un psicólogo que habla de las cosas en común entre la psicología y la poesía. Y bueno, simplemente se me ocurrió, Martínez, se me ocurrió y recibí bastante apoyo, el tuyo, el primero, y estoy contenta. Este número será el número 10, lo cual, pues bueno, comparado con Anáfora, que ya lleva más de 30, es poco, pero para mí estoy contenta. Te voy a decir mi opinión personal. Cuando surgió, que estaba muy emocionado, tenía la sospecha deseaba, ojalá aguante, porque muchas revistas sacan un número, sacan dos, pero llegar a 10 es un verdadero logro y te felicito por ello. Bueno, ¿Cómo has conseguido que llegue hasta el 10? Mira, últimamente cada vez que sacaba un número me daba tanto trabajo que decía, este va a ser el último, pero luego se me empiezan a ocurrir cosas, a pensar gente para colaboraciones. Por ejemplo, para este número, Eloy Sánchez Rosillo me concedió una entrevista. Yo me releí su obra completa de principio a fin. Se me ocurrieron 33 preguntas. Para mi sorpresa me las ha contestado. Las 33. Las 33. Y además con una selección de sus poemas. Y no sé, te ilusionas. Dices, va a ser el último, pero luego viene otro. Dices que es para difundir la poesía, pero tú eres muy activa en las redes sociales difundiendo poemas. A veces pones 1 al día o 10 al día. No, eso no es cierto. 10 no. 1 al día como mucho. O 9. Y muchas veces que no. Dejémoslo en 9. Y claro, que eso llega inmediatamente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué añade el papel, hacer la revista en papel, a toda la difusión de la poesía que haces en las redes, en Facebook o en los sitios donde colaboras? ¿Qué añade el papel? A ver. Te habrás dado cuenta que el papel hay que ir a correo, llevarle y que es muy difícil de difundir, ¿o no? Sí, pero creo que como lector es incomparable el papel cuando uno tiene que reflexionar y la poesía no se puede leer como una novela. Entonces ofrece ese plus, que si tienes que leerlo detenidamente, meditarlo, etcétera. Yo poesía es lo único que tengo que leer forzosamente en papel, todo lo demás lo puedo leer en un lector. Hay otra razón que no sé si Martín estará de acuerdo conmigo y es... Seguro que no. Seguro. Es el fetichismo del objeto. Quiero decir, Internet sigue siendo etéreo. Internet sí, tiene vigencia, tiene permanencia, pero pasadas unas semanas eso se lo ha llevado la nube, nunca mejor dicho. Tienes razón. Mientras que la revista está ahí. La permanencia no, en la fácil de localizar. Tengo la revista, me acuerdo, lo busco. He leído un poema. En la mía no la encontraría. Bueno, tienes ya pero buscaste un poema, vuelves y no aparece, parece que danza, que no sé qué, que no lo encuentras. Y claro, si publica 9 poemas al día, pues... Pero que no es verdad, no le hagáis caso, no es verdad. Pero bueno pero unos cuantos sí. Y luego no encuentras el anterior. Quiero contar también algo importante de la revista Ítaca, que también podríamos decir lo mismo de la revista Anáfora, y tenemos aquí precisamente a su directora, a Pablo Núñez, que es la cuestión del diseño. Quiero decir, las portadas que son excelentes de Gonzalo Ramos, o el diseño de Marina Lobo en Anáfora, pues son objetos bellos, que eso, bueno, sí es cierto que se podía editar en PDF, pero yo creo que no tienen la misma calidad ni el mismo se edita también. Yo creo que todas las ediciones son complementarias. En internet, en papel, en PDF, cada cual para su momento. Ahora bien, el papel, una frase mía, la inventé yo, es que el papel es la aristocracia de la información y la aristocracia de la literatura. O sea que las noticias se dan por internet, todas las importantes, las no, y solo las significativas van al papel, al País o al ABC, etcétera. O sea que siempre hay muchas más noticias en la red, pero el papel está seleccionando aquello que va ahí. Y el papel debía ser para eso. Los poemas, yo escribo un poema, como son un poema, comillas, ¿no? Escribo. Y lo escribo por la mañana tomando un café y a la hora ya está en mi Facebook y lo puede leer cualquiera.
Entonces, claro, eso es una manera de difundir tal. Pero luego, para el papel, lo que queda de todo eso se revisa, se corrige, se extracta y solo queda en el papel, solo pasa al libro aquello que vale la pena. Es decir, que uno cree que vale la pena, selecciona. O sea, que el papel debería ser para sostener solo aquello que se ha cribado antes, que ha volado, que ha opinado la gente, que uno ha pensado sobre ello. El papel es, en el siglo... las redes sociales ahora me recordó que es la misma situación. Luego hablamos de la novela, pero los poemas no se nacieron para el libro. Los poemas están hechos para volar en las redes sociales. Las redes sociales se inventaron para difundir poemas. Y antes de las redes sociales, en el siglo de oro, cuando Góngora y Quevedo, lo que había era copias manuscritas, volaban copiados de uno a otro y copistas que los copiaban. Y el libro era también la aristocracia. Góngora fue un poeta famoso, discutido, estudiado y no publicó ningún libro, salió póstumo. Ya se recogió. Los poemas de Quevedo se recogen al final por su sobrino. ¿Y dónde estaban? En alguna antología y manuscritos, en cancioneros. Pues deberíamos un poco llegar a ese espíritu, difundir muchos poemas, los que escribimos, para que los vea la gente en internet y luego ya en el libro dejar aquello que queremos que quede. Yo, si me dejas, quería, aprovechando que está aquí Pablo Núñez y que recientemente ha organizado unas jornadas de estudios sobre la literatura, la poesía contemporánea, y sé que en la exposición que ha organizado en la Universidad a Distancia de Gijón hay revistas y hay manuscritos. Quería preguntarle precisamente, porque es un contertulio habitual, que nos comente un poco qué piensa él, no de las revistas actuales, sino de las revistas precisamente del periodo que ha estudiado para este curso, para este seminario, para estas jornadas. Bueno, vinculándolo con la exposición no puedo decir mucho, porque realmente lo que se hizo fue dedicar unas vitrinas a que estuvieran representadas. Pero hubo un curso anterior, ¿no? Hubo un curso anterior, entonces, bueno, simplemente tuvieron la presencia que es necesaria para explicar que tuvieron importancia y que jugaron su papel. ¿Podrías citarnos algunas revistas precisamente importantes de ese periodo que abarca la exposición? Bueno, pues por ejemplo las revistas andaluzas, Renacimiento, Fin de Siglo, Nadie Parecía, y las asturianas. Sí, de hecho en la exposición, si no recuerdo mal, estaba Rey Lagarto o Luna de Abajo. No, Rey Lagarto no debía estar. De las asturianas estaba Luna de Abajo, Reloj de Arena, por supuesto, Clarín, que aunque es una revista literaria más en el sentido más amplio, pero siempre cuidó mucho la poesía. De otra manera, no aparecían 10 o 12 poemas, aparecía un poeta solo, con una foto, se le prestaba más atención a un poeta concreto, con una selección de poemas, con unas traducciones de poetas extranjeros y, bueno, por supuesto, Cuadernos Oliver, que tenemos aquí precisamente en este tomo, los Cuadernos Oliver. Es un poco distinta. Es diferente, de la pero época bueno. punk o de la época subversiva de los 80. Parece un incunable de la Edad Media, porque entonces escribíamos la revista copiando los textos a máquina, recortando, poniendo ilustraciones, fotocopiando, grapando los cuadernillos y luego se vendían por ahí. O sea que cada uno de ellos, yo pienso que es una reliquia, pero lo ojeo por arriba y me doy cuenta de lo que ha cambiado el tiempo. Son humor, disparate, ataques de 1980. ¿Qué es lo que hay ahí? Mucho machismo, mucha misoginia. Ahora me da un poco de vergüenza leerlo. Bueno, son hombres, pero los hombres no tienen por qué ser machistas. Los hombres son comprensivos, lo mismo que las mujeres, igualitarios. Pero en aquella época no nos dábamos cuenta, pero había un ambiente que el humor iba por un lado, que hoy en día, en fin... ha cambiado la sensibilidad, sí. Hoy la cultura de la cancelación y luego anularía completamente. Lo bueno que es así, que no se ve nadie, que no está en ningún sitio, es que hay una novela que se llama Cinco lobitos, de Cinco de la loba. Y es una novela erótica, en la época de la Suiza vertical, temblemos, donde resulta que la narradora, que es la quien lo cuenta, es imaginaria, pero los protagonistas son todos reales, son los de la tertulia, los personajes. Entonces es una cosa que leerlo ahora, en fin, me daría terrible. Pero en fin, ahí queda para la historia, no sé, afortunadamente no lo lee nadie. Y luego las parodias, una antología de poesía última, cruelísima, lira última, solo con decir que el prólogo, o quien la hace, es Fanny Rucio. Pero en aquel tiempo había y sigue habiendo una antóloga y estudiosa que era Fanny Rubio, nosotros era Fanny Rucio, y que el prólogo es de Vicente Alisandre, apócrifo, pero real. O sea, cogimos un prólogo Vicente Alisandre muy vagaroso, de lo peor suyo y así muy tal,
que valía para cualquier cosa y lo pusimos ahí. Y es de Vicente Alisandre, no está hecho para esta revista, pero es una caricatura de Alisandre hecha por Alisandre. O sea, éramos crueles. Yo lo sigo siendo, pero lo disimulo más. Bueno, y Jugar con Fuego, por supuesto, la revista que fundó García Martín en el año 75. Fundó y, si no me equivoco, Escrito elaboró en en su el agua. totalidad. ¿Perdón? Que fundó y elaboró en su totalidad. Casi en su totalidad, sí, y Escrito en el agua. Y bueno, como curiosidad, precisamente hoy hemos tenido una reunión al mediodía, Rodrigo Lai y yo, porque estamos tutorizando un TFG sobre Escrito en el agua. Entonces, bueno, que es bonito ver cómo pasan las décadas y ya son objeto de estudio y ya forman parte de la historia, ¿no? Y ahí estuvimos con la alumna que va a hacer el TFG viendo el esquema del índice. Que donde estaba José Luis Piquero, Pelayo Fuello, estaba también Oliván. Y luego Reloj de Arena con Almuzara, que está aquí. Que también puede decir algo, seguro, Javier, sobre Reloj de Arena. Una precisión respondiendo a Ángel sobre por qué dura la revista de Ítaca, por qué dura Anáfora y otras duran unos pocos números. Depende quién financie. Si financia el vicerrectorado de estudiantes de la universidad y cambia el vicerrector, desaparece la revista. Si financia el Ayuntamiento de Oviedo y cambia el Ayuntamiento de Oviedo, no es imposible, cambió una vez, pero en fin, entonces ya desaparece. Entonces, cuando se depende de los políticos, subvenciones, y aunque no cambie el color político, si cambia el concejal o la persona encargada, puede tener otros criterios. O sea, cuando uno depende de la subvención, financiación externa, eso está al albur de desaparecer en cualquier momento. Cuando hay alguien, en este caso Isabel Marina, que financia la revista o lo apoya, pues puede durar todo el tiempo que quiera, no depende de cambios de opinión. Bueno, es algo que da muchísimo trabajo, bien lo sabe Pablo Núñez. A mí no me digas nada, no sé. Queda muchísimo trabajo. ¿Y ese joven qué piensa de todos estos señores? Bueno, voy a presentarle. Me parece muy simbólico porque Juan Suárez vino por la tertulia, trajo unos poemas, lo estuvimos mirando, lo estuve criticando, pero resistió, porque otras cosas de los poetas es que lo ves y le criticas, lo has publicado, esto no, y hay algunos que dicen, no, yo lo quiero así, pues es así, pues no sé qué. Digo, sí, vas listo, ese no va a hacer nada nunca. Otros aceptan, no aceptan, discuten, y ya va a publicar unos poemas en Anáfora, los primeros poemas. Pero se me ocurrió preguntarle, después de estar diciendo los poemas, cuando hablas con gente, pues a mí todos son adultos, y en fin, que hablas tal, que cuando había nacido, es el mío. Que entonces llega y se me ocurre preguntarle, ¿pero en qué año naciste? Y dice, en el 2002. Y yo pensé, digo, Dios mío, en el 2002 nació Cernuda, yo. Entonces él es Cernuda y yo soy Armando Palacio Valdés, que nací en 1950. O sea, la diferencia entre ambos es la que hay entre Armando Palacio Valdés, Clarín, doña Emilia Pardo Bazán y Cernuda, Alberti, etc. O sea, que se ve, ahí queda simbolizado la continuidad de la tertulia, de que entra parte de la historia literaria. Y luego pensé otra cosa también. Cuando él nació, la tertulia, llevábamos reuniendo ya los viernes 22 años. O sea, 22 años después de estar reunidos en la tertulia, nace un niño que 22 años después va a la tertulia. Eso tiene algo de milagroso, ¿no? O algo de... Que hable el milagro, por favor. Entre Cernuda o Alberti, la verdad que me pusiste ahí en una disyuntiva que yo no sabría qué escoger, porque Cernuda tuvo una obra que se estuvo renovando y rejuveneciendo hasta el final, pero luego, y sin embargo, murió relativamente joven. Pero Alberti, sin embargo, fue un poeta muy longevo, pero creo que pasó lo contrario que con Cernuda, que llegó un momento que se repetía más que el ajo. Entonces, bueno, y además se casó, no sé, y tuvo sus peripecias finales, estuvo 10 años últimos muy poco tal. Pero bueno, eso no se trata de eso. Pero bueno. Los dos están en la historia de la literatura, luego las peripecias personales. A mí me gustaría preguntarle, ¿cómo llegaste al conocimiento de lo que era la tertulia y cómo apareciste por ahí? Bueno, pues yo, de hecho lo mencionó Pablo antes, yo tuve como profesor de literatura española de Renacimiento a Rodrigo Lai. Y bueno, él nos explicó a Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, sobre todo. Y mira que yo, pues, había empezado a leer con 17, 18 años, más o menos, aparte de las típicas lecturas del bachillerato, de la generación del 27 en general, a mí me había fascinado mucho Ángel González en general. Y no había leído mucho más que aquello.
Entonces, a partir de ahí me empecé a interesar mucho por los clásicos. Y entonces empecé a escribir mucho más a raíz de esas clases con él, porque me fascinaron. Y entonces fui a su despacho en una revisión y le llevé unos poemas que son totalmente automáticos, que a día de hoy me daría vergüenza volver a enseñárselos y que espero que los haya destrozado. Y entonces, en la siguiente reunión que tuvimos en su despacho, pues él me dijo, oye, pues igual te interesaría ir a la tertulia Oliver. Y entonces me acabó acompañando él y vine. Y le fui trayendo más poemas a Martín. Él cada vez me los va destrozando menos, afortunadamente, porque me fue dando clases de sintaxis, porque los primeros poemas tenían un cierto gongorismo en la sintaxis. Yo que lo conozco bien, si habla mal de ti es que te tiene aprecio. No hablo mal, si dedico tiempo a destrozar al texto, claro, se va a destrozarlo. Porque yo que lo conozco bien, cuando no dice ningún reparo de alguien, ponte a temblar, no tienes ningún mérito. Si no te ha puesto ningún reparo, es que no tienes ningún mérito. Pero una pequeña historia sobre la tradición. Rodrigo Lai, que es un gran poeta, con premios, con muchos libros, con muchos premios, y que además es esta cosa rara como Damaso Alonso, que es un profesor universitario con sensibilidad literaria, cosa extraña en los investigadores que consideran el texto como documento, o sea que tiene las dos facetas, ¿Cómo llegó? Le recomiendo, ¿cómo llegó a la tertulia Oliver? Porque era un chico que estudiaba en el bachillerato, creo, en Noreña, que fue un taller de Javier Almuzara, que está aquí. Y Javier Almuzara se dio cuenta enseguida de que era un chico genial, tal, esas cosas. Y Javier Almuzara le invitó a ir a Oliver. Y estuvo él allí a Oliver un tiempo, porque Oliver te un poco hasta que aprendió y luego él ya despega y es maestro, tiene sus ocupaciones. Pero quiero decir que como Javier Almuzara recomienda a Rodrigo Lai, que le descubre enseguida con un muy niño prodigio, las lecturas y todo esto, y luego Rodrigo Lai recomienda a otros. O sea, eso es la tradición, cómo se van manteniendo y seleccionando a las nuevas gentes. Por lo tanto, mi rechazo en la juventud o que el mundo ha caído, nada. Los jóvenes sigue habiendo gente listísima y como no te descuides, la gente de edad nos quedamos fuera, enseguida, nos superan. Y entonces, claro, yo trato de que no me supere muy pronto, que si los que llegan a Oliver son la generación del 27, yo por lo menos sea Juan Ramón Jiménez y tarden en superarme. Pero tienes que estar muy alerta. En cuanto te descuidas, quedas, no, ya no hay poetas que valgan nada, la obra no sé qué, es que tú no lees. Ya no hay películas como las de antes, es que tú no vas al cine, ya no hay no sé qué, eres tú el que quedas fuera de la corriente. Hay que estar muy alerta. Yo me acuerdo en alguna entrevista lo he leído de algún escritor que decía, no, yo es que no leo autores vivos, yo solo leo autores muertos. Me parece una declaración completamente fuera de tono. Lo típico de yo no leo poesía porque no quiero que me influencie, es algo parecido. Yo te quería preguntar, Martín, volviendo al tema de qué es mejor, si publicar en digital o en papel. Quiero comentar una cosa bastante curiosa, que es que yo tengo varios tomos de tus diarios y casualmente los tengo en la estantería y en físico no los he leído. Los he comprado pero no los he leído porque lo leo siempre en digital, porque la ventaja que tiene en tus blogs, tanto en Crisis de Papel, que es el de las reseñas, como en Café Arcadia, es que tú puedes buscar cualquier palabra y te aparecen un montón de entradas de los diarios que contienen esa palabra. Yo qué sé, si quiero saber qué opinas de cualquier poeta, pongo el nombre y ahí hay un montón de ellas y creo que es muy, muy práctico eso. Muy práctico, pero no los has leído, no has leído mis diarios, eso no es leerlos, eso es consultarlos sobre tal. Bueno, pero yo los leo siempre. No, hay maneras de leer, o sea que digital o papel, son complementarios. Yo publico mis diarios todas las semanas en el periódico. Es una lectura, porque aparece a la vez que está ocurriendo los hechos lo que digo de este momento, de esto o lo demás allá, en ese momento. Pero luego pasan otras cosas, una semana lo lees, otra no, va quedando disperso. Cuando llega en volumen, se puede leer todo el principio al fin y se ve la coherencia que hay, se ve cómo cambia, se ve otra lectura. O sea que los diarios solo se anticipan en el periódico, se anticipan en el blog semana a semana y solo se publican de verdad el libro. Y solo los lee de verdad, no los ojea, los consulta, una lectura muy peligrosa la tuya. Ahora te explico por qué. Cuando se leen en el libro. Porque, bueno, pero la costumbre yo tengo de que lo que digo en una entrada lo contradigo en otra o lo complemento, o sea que
el lector de periódico, de prensa, es un lector distraído, que picotea. El lector de internet es lo mismo. Picotea, busca lo que le interesa, cositas aquí. Pero eso es como mirar. En fin, a mí me gustan los planos o los mapas grandes para verlo todo, pero en el teléfono lo ves muy pequeñito, ves un trocito, pero si ves un trocito no te imaginas cómo es la ciudad, dónde está la calle, lo que hay al lado. De todas maneras, me dejas intervenir un segundito. Cuando hablas de los diarios en digital, como muy bien dice Juan, ¿te llamabas? Juan. Te olvidas de algo que es muy novedoso y que no tiene el diario en papel ni en el periódico, que son los paratextos. O sea, tu diario está plagado de intervenciones de lectores que, enfadados o furiosos, replican las afirmaciones que haces en el diario y que son muy sabrosas. De hecho, alguna entrada de tu diario hace alguna referencia a esas intervenciones en esos... No dices más que tonterías, no vale nada, te lo saltas, no tienes por qué leerlo. Y además yo creo que merece la pena, la gente que comenta en internet o que comenta tal es una gente especial, no es gente normal. Es gente que, yo lo sé, puedo hablar de cosas muy inteligentes, de esto, de este autor, nadie dice nada. De pronto digo algo, sale la palabra Cataluña, o cuando eran vacunas, no sé qué, todo el mundo tiene idea, que hay que fusilar a esta, hay que fusilar al otro. O cuando... Tienen las ideas previas políticamente y son los que se lanzan ahí. O cuando algún antiguo amigo o conocido te acaba declarando su enemistad por algún malentendido. Bueno, Felipe Benítez Reyes. No, pero eso fue aparte de cartas, luego lo puso ahí porque yo decía que me había amenazado. Y claro, exageraba un poco. Se supone que si te amenaza un escritor, no te va a amenazar con partirte las piernas y ponerte una cosa de cemento y tirarte al mar. Una cabeza de caballo en la cama. Pero era amenaza. Como vuelvas a mencionar mi nombre, te vas a enterar. Bueno, no sé qué. Y claro, pero en fin, eso es todo lo alrededor. Pero el texto solo se lee así. Y quien lee una frase, lo que digo de este poeta, a lo mejor es irónico y el contexto lo explica o en otro sitio. Entonces, que yo creo que hay que leerlo. Ya tienes tiempo para leerlo. No, yo de todos modos, todos los sábados entro en. Bueno, en pero, el blog pero es que es una lectura, es esa. Que además se picotea, tiene pisa. Pero luego el libro es otra obra. Yo ya a propósito de esto, cuando las entradas de tu diario se publican en el libro, y voy a hacer una pregunta que ya sé la respuesta, ¿las retocas o tal cual se publicó en el periódico, tal cual va el libro? Porque sé de algunos diaristas que sí lo retocan. Sí, ya lo sabemos. Pero yo lo que decir, no, yo lo que corrijo todo lo que puedo son las erratas. Que es lo maravilloso de publicarlo en internet. Bueno, el buen lector es un mal corrector, eso está claro. Y el buen escritor, un mal tal. Es decir, que yo siempre digo una frase para desanimar a los alumnos, a los buenos alumnos, etcétera. Bueno, para decir la verdad, porque los profesores de antes insistían mucho en la ortografía. Y siempre me río mucho cuando alguien escribe, no, yo una falta de ortografía lo siento como un atentado, no sé qué, no sé cuánto. En fin, me hiere y escribe en los periódicos que ha salido no sé qué. Entonces les digo, mira, tú tienes una ortografía perfecta, corriges todo lo que escribes perfectamente. Y otra persona pone erratas, falta de ortografía, etcétera. Pues uno, el que comete las erratas, puede ganar el premio Nobel y tú lo más que puedes aspirar es ser corrector de la Nueva España y ganar 800 euros al mes. Quiere decir que es importante, pero hay que situarlo en su lugar. Todo lo que vaya al público tiene que hacer una revisión. Es un revisor, tiene que pasar. ¿Y los periódicos escriben peor? No, los periódicos tuvieron crisis y despidieron a los señores que cuidaban la narración. Pero sí. Es una generalización abusiva tan brillante como falaz. A ver. Lo que quieres decir y ahí sí podemos... Almuzara, un momento. Un segundo, por favor, que te enchufemos. Para que quede para la posteridad tus sabias reflexiones. Queda aquí, que es donde se está grabando. Precisión instantánea. No, simplemente matizo que realmente por buen lector y por lo tanto atento corrector que sea uno, siempre lo será malo de su propia obra. Lo que se necesitan son ojos ajenos que lean con cariño, con atención lo que haces. Pero no necesariamente el buen lector es un mal corrector y viceversa. El buen lector es un mal corrector de sí mismo, eso sin lugar a dudas, porque tendemos a leer lo que debería figurar, no lo que figura. Es que me estás dando la razón. Sí, el buen lector es un mal corrector per se, porque el buen lector, cuando yo le doy un libro mío a una editorial, no es que no se me escapa ninguna errata, me van a hacer rata, digo, ¿te has enterado de algo? No se había enterado. El buen lector, leer, es adivinar lo que está escrito. Tenemos una cierta, no leemos como en la caricatura, la gente de antes decía, en casa, pero las Martín, señoras mayores... Martín, se lee de distinta manera cuando lees simplemente dejándote llevar, es decir,
sin intención de revisar un texto, que cuando lees con atención y con placer y con provecho, pero pensando, voy a fijarme en dónde está lo que debo corregir para que el texto no quede tan llegamos feo. a un acuerdo. Es decir, que el acuerdo fundamental es que para corregir algo tiene que haber una mirada externa. Esto Bien, es lo fundamental. Yo, lo bueno que tiene publicar mi diario en el blog es que hay gente que enseguida, los comentaristas buscan las erratas creyendo que me hunden y tal. Qué descuidado, es que no te fijas nada y tal. Claro. Y hay algunos que dicen eso. Digo, bueno, tú di dónde hay. Dice, están llenos de ratas. Digo, ¿y cuáles son? Entonces, en cuanto me lo dicen, las corrijo al minuto. Es la maravilla de tal. Y luego el libro va perfecto. Esa es la actitud Pero inteligente. sí, pero lo curioso es que tengo ahora dos que ya son amigos, aparte de los enemigos que te dicen, no has puesto no sé qué, que me mandan las erratas cuanto sale y yo las corrijo inmediatamente. Dos, rara vez coinciden. Uno, tienes 3 erratas, otro, tienes 3 erratas y son distintas. Perfecto. O sea, que esos lectores atentos se les escapan. En definitiva, Obra de tienes 6 colaboración. erratas. 6, y si solo tuvieran 6 que han visto Martín, ellos, luego yo veo otra. La perfección es una obra de colaboración. Claro. No existe. Es decir, se necesita tanta gente que nunca la vas a poder reunir. El impresor de Amberes, que citábamos, Plantinus, que corregían, era el mejor impresor de la literatura española, el mejor editor del siglo XVI. Y entonces, lo que hacía, después del revisor de la imprenta a corregirlo, cogía los pliegos, las galeradas, las colgaba en un tendal, una especie de tendal, a la puerta de la tal, y le daba una moneda, no sé cuánto era cada, a todo el que encontraba una errata. Entonces, todos los que pasaban por ahí se ponían a mirar, hasta para ver si encontraban alguna. Y claro, salían los libros perfectos. O sea, no solo el profesional, sino otra gente mirando. Además, las erratas tienen una vocación perversa, porque Sí. las erratas son las últimas en abandonar el barco. Sí, Entonces, las erratas son un- invisibles un- en las pruebas. un y en- libro corregido con toda minucia tenía un colofón orgulloso en el que se leía: certificamos que este libro no contiene ninguna errita. Pero quiero decir que has mirado un libro 80 veces, no ves ninguna errata, las pruebas, te llega el ejemplar impreso, lo abres y en la primera página ves una errata. Por ejemplo, en Fábulas, bueno, esto aprovecho un... Es que además tienen esa otra vocación perversa, son invisibles. Publicidad. Preparas el libro y tienen relieve y Pero lo fosforito corregí. cuando está Bueno, publicado el libro. yo no lo corregí, porque ya no corrijo erratas, porque sé que es un error. Lo di a 3 amigos que lo corrigieron, no sé qué, no te, yo creo que no tiene nada. Lo abro yo y veo, habla Galdós. Es que ya sabes que no tuviste la paciencia Y pone en necesaria Galdón. para esperar a la Bueno, correctora la mejor, adecuada. eso fue porque la última correctora... Bueno, voy a contar un secreto. Javier Almuzara no aguanta que critiquen a los correctores porque está casado su compañera Mercedes, la mejor correctora que existe. O sea, que eso no aparece ninguno. Se ofreció No, para simplemente tengo un ejemplo corregir este perfecto. libro, pero ya era tarde y solo pudo la mitad. Si hubiera llegado entero ese Galdón que aparece, que es una Exacto, cosa que no lo exacto. explico y que nadie ha visto más que yo, no habría aparecido. Hay quien cree que es un hallazgo surrealista tuyo. O sea, que no No, pasa lo ha nada. visto, no lo ha visto nadie, solo me lo ha dicho. Bueno, pues nada, entonces después de decirte que compras mis libros y no los lees, a ver, sigue con más confidencias. O sea, que solo miras a ver si me meto con Pepito o con Juanito, ¿no? No. Yo eso lo miro cuando quiero saber qué opinas de determinado autor. Pero Contemporáneo o clásico. Y- Pero para eso tienes que leer sus reseñas. Pero el blog también de las- reseñas. También las leo. También es las que leo. son dos cosas distintas. Hay tipos de... la gente, bueno, mucha gente no distingue géneros literarios. Yo, que escribo mucho, enseguida lo padezco. No se entiende un texto sin saber en qué género literario está escrito. Entonces, lo mismo, una reseña. En una reseña hablas de un libro, has leído ese libro, dices adecuado o no, cosas que tienen que ver con el libro, pero no entra para nada si el autor es simpático, te lo encontraste allí, o el otro no es de derechas, o es de izquierdas, o es Sabater, o lo que sea. No importa nada lo que defienda, es el libro y del libro. Pero en el diario, cuando hace cosas, es un poco un tono más humorístico. Luego, en una reseña no puedes ojear un libro. En el diario ojeo este libro y me pareció un horror. Solo leí 4 cosas y me parecieron horribles, porque sabes que es una impresión en el diario momentánea, no haces un juicio sumarísimo, en la reseña sí. Entonces puede ocurrir que llegas a una lectura de un poeta, estás cansado, aburrido, y dices, qué pesado, qué tostón, luego lees muy bien. No es un juicio, el diario es un juicio momentáneo, instantáneo, de ese momento. Y hay que leer el contexto, cómo va todo. ¿No tienes alguna vez el miedo de que precisamente esas reseñas, que algunas veces son un tanto fuertes respecto a algunos libros,
hayan servido precisamente para incentivar a lectores a leer esos libros que tú atacas de esa manera? ¿No crees que alguna vez han podido tener ese efecto? Bueno, despertar la curiosidad por los libros, siempre una cosa para defenderlos, porque siempre también hay gente muy dada a llevar la contraria. Yo no sé, a mí eso no se me ocurre, ¿cómo puede ser eso? No se te Pero ocurre. tú pones uno verde y hay otros que salen a defender. Ah, pues se parece muy buen poeta, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pero Se podría crear una antología de libros rechazados por García Martín. rechazo, y es que no rechazo los libros que rechazo de verdad, a mí me gusta rechazar libros, mi alimentación natural e intelectual, se lo contaba esta mañana, tal, sería ojear todos los días 10 libros nuevos publicados en otro tiempo, y leer 1 o 2. El resto de los libros, esos 8 que quedan, 6 o 7, tirarlos ya. Veo que, porque no hay un libro, basta leer aquí, allá, ver el prólogo, ver lo que dice para ver que no tiene ningún interés. A veces basta con la biografía del autor o de la autora, lo que pone allí, que lo redacta él mismo, para ver que aquello no tiene ninguna solvencia. O mirar la bibliografía, si es un libro de ensayo y ves que cita libros hace 20 años, pero no cita otros libros recientes, ya ves que no tiene interés. Pero otros ves que es un libro muy bueno. Ahora ha salido Andrés Ramón Ruiz, bueno, un poeta, crítico y tal, saca una novela que se ve pasar a Isabel Medina, si a ella le gusta, se llama Las amigas, que tiene el aspecto de ser maravillosa. Es una novela un poco como la película que veíamos, Los que se quedan, que es una película que pasa en los años 70, rodada como en los años 70. Tal. Pues esta es una novela escrita hoy, pero que habla de mujeres en los años 40, de Carmen Martín Gaite, esa época de la mujer española, 40, 50, pero hecha desde hoy. Y lo ojeé y me pareció un libro, que es una novela que es excelente, pero no me apetece nada leerla, porque no me apetece, es decir, que la lectura también, uno no solo lee obras maestras, lee lo que necesita en cada momento. Entonces, otras personas les interesa más o menos. Entonces, algunos no te interesan ahora, te interesan más adelante. Lo dejas porque hace falta tiempo. Porque los libros no se pueden leer, iba a decir como tú los lees, es que soy muy cruel. No, nada, ataca. El único que lee bien es Martín. Es que Martín... El único que lee bien es él. Exactamente. Martín me ataca constantemente porque dice que sufro de bulimia cultural, que tengo que devorar todo lo que cae en mis manos. Sí que tengo algo de TOC, ¿no? De trastorno obsesivo compulsivo. No, devora todo. Le gusta una película de un autor coreano, pues va a la biblioteca de Gijón y tal para buscar. Están todas las películas de ese autor coreano. Digo, pero ¿cómo va a salir todas las películas? Y luego hay un ciclo aquí del cine en Indonesia, pues va al cine Indonesia, al cine tal. Esto me recuerda las palabras, no recuerdo quién lo había dicho, un chico que venía por la tertulia hace ya muchos años, que decía esa famosa frase, que lo mejor de Borges son sus obras completas. Pero bueno, él todo. Y tú precisamente, Martín, llegaste a decir que lo mejor de Borges eran sus obras menores. Y eso te lo oí decir no solo de Borges, sino de bastantes autores. Bueno, sí, yo siempre exagero. Pero son obras completas, pero lo que quiero decir, a veces cuando uno dice en esas cosas, es que a mí, de muchos autores mayores, me interesan sobre todo las obras menores. El caso, más que de Borges, y de Borges, incluso de Borges ya los cuentos más famosos, todo muy retórico, El Inmortal, los leí una vez y no los vuelvo a leer, pero las reseñitas, estas cosas con mala intención, las vuelvo a leer y siempre me divierten. Pero es el caso de Juan Benet. Yo de Juan Benet, unas personas más inteligentes que ha habido en la literatura española, que quiso renovar la literatura, crear el gran estilo y que escribió unas novelas, Volver a esa región, Una meditación, Saúl ante Samuel, que no hay quien las lea. Creo que solo las leyó una persona, que es Francisco García Pérez, que escribió la tesis doctoral sobre él. No hay quien lo lea. Y tuvo mucho éxito. Bueno, supongo que Javier Marías las leería también. Pero luego escribió unos libros, por ejemplo, Otoño en Madrid hacia 1950, que habla de Baroja, que habla de Martín Santos, recuerdos, cosas menores, y es una maravilla, se lee siempre. O el Londres victoriano también. Le encargan un libro, Planeta, que le pagan un montón de dinero para hacer un libro sobre el Londres de la época de la Reina Victoria. Otro haría cosas, él hace un libro que es lo mejor que se lee suyo. Y también cuentos, novelas cortas. Y es más frecuente de lo que parece, porque a veces la propia idea de lo que debe ser la literatura es lo que estropea nuestra literatura. Todo, decía Antonio Machado, que todo poeta tiene una poética. En eso se diferencia, una palabra de la época, de un mero señorito que hace versos. Una poética. Pero esa poética no tiene que ser explícita, no tiene por qué ser explícita ni deliberada, está ahí escondida y es el estudioso el que después descubre la concepción que tiene la poesía. No tienes por qué formularla explícitamente. Cuando la formulas, de tal manera, haces, en fin, te estropeas. En
años 60, don Carlos Barral, Caballero Bonal, etcétera. No se había que hacer una poesía realista y claro, a unos les va esa poesía, Ángel González, y hace gran poesía en grado elemental o en sus libros. Pero Caballero Bonal o Barral u otros, ese tipo, o Goitisolo, una poesía demasiado sencilla, acorde para que la entienda el obrero, como si el obrero fuera a leerlos porque es sencillo, cuando a la gente, lo sabe muy bien nuestro amigo Miguel Ángel Caballero, es lo que le gusta, pues, por eso es Miguel Hernández así, es la poesía muy retórica, con muchas imágenes, lo que le gusta a la gente que no tiene por qué tener cultura, a la gente del pueblo, es la cosa bien dicha, les fascina quien habla bien. No tienes que hablarle en zapatillas porque es un obrero o porque es tal cosa. Bueno, todo esto quiere decir que sí, tiene uno que tener una idea, pero que a veces esa idea es equivocada, la aprendió. Por ejemplo, Genaro Talent, en los años 70, que ahora descubrí en casa un libro dedicado a mí en 1972, de Genaro Talent, y luego, que ha sido mi enemigo, es un escritor que todavía vive, escribe unos poemas que están muy bien y luego tiene una idea de Telquel, Lacan, no que sé, y hace unos libros horribles, luego vuelve a escribir. Pero hay una época en que él no es mal escritor, pero es malo por lo que aplica allí, por la teoría que tiene lo que debe ser la poesía. Y en el caso, por ejemplo, de la poesía, yo lo que encuentro trágico es que es una cuestión de iluminación, de intuición, que muchas veces no interviene ni el trabajo que se haga y, por ejemplo, me parece muy trágico grandes poetas que han hecho grandes obras y de repente dejan de hacerlas. Las hacen de jóvenes y luego se estrellan y aburren, etcétera, como del que estábamos hablando el otro día de Jim Ferrer, ¿no? Bueno, más bien yo para historia y literatura diríamos Jorge Guillén. Pero quiero decir es que no es obligatorio hacer, y no pasa nada por no escribir poemas. Hay montones de maravillosos poemas. Si tú escribes poemas y son buenos poemas, aportas algo a la literatura universal, pues qué maravilla. Pero los milagros no tienen que hacerse como en la película de Berlanga, Los Jueves Milagros. No tiene que haber un milagro los jueves a 7 de la tarde porque es el IQ, el santo, lo que sea. Es que un escritor, de verdad, si miramos a el 90% de grandes poetas y vemos sus obras completas, vemos que la poesía ocupa un tomito y todos los más han escrito 10 tomos. O sea, que el verdadero escritor sabe que la poesía no es una dedicación constante. El único caso un poco es Neruda, que se levantaba todas las mañanas como un funcionario, escribía 4 o 5 poemas con letra verde y así seguía publicando libros, ¿no? Se escribe y luego se escriben otras cosas y la poesía llega por ráfagas en su momento, es el milagro que ocurre y tú tienes que saber que no tienes por qué publicar un libro al año, 2 o 3. Bueno, eso es evidente, pero es trágico publicar una gran obra con 25 años y 20 años después no llegar al mismo nivel. Es trágico. Yo quería añadir algo, si puedo, a propósito de eso, de la reflexión sobre la poesía. Yo no creo que la poesía sea un milagro. La poesía es una magia y toda magia tiene truco. Lo que pasa es que hay que disimularlo, hay que hacerlo con habilidad, ese truco tiene que añadir, digamos, formar parte del espectáculo. Y es un regalo que los poetas reflexionen sobre su obra y que nos ofrezcan, si son inteligentes, una mirada lúcida sobre lo que han hecho. El problema es cuando la poética se pone por delante de la obra, es decir, cuando la poética se convierte en algo rígido que luego es guía para lo que vas a escribir después. No, la poética es una parada, es un momento en tu obra, una reflexión sobre lo que has hecho. Luego veremos lo que harás más adelante. Eso es lo que dices tú, es lo que decía Unamuno, que la poesía no es cosa de precepto, sino de postecto, o la poética. O sea, que no hay que aplicar una norma, sino que la norma se deduce. Y eso se ve muy bien en la métrica, porque los malos poetas que estudian métrica, y no señalar a nadie porque no está aquí delante, pero en fin, aprenden como las rimas y la medida, que si sin alefa, que si no tienen oído. Si es que no hay que aplicar ninguna norma estricta. El poeta se deja llevar por la música. Y luego ya el preceptista pues dice estos versos tienen esta sílaba, estos acentos, no es obligatorio ponerlo. O sea, que se puede... Sí, no, además, el poeta que no tiene oído ya sabe una cosa, no es poeta, así que puede dedicarse a otra cosa. Bueno, no es poeta... Quiero decir, el oído no necesariamente un oído musical. No quiero mencionar a un amigo nuestro. No necesariamente. Es poeta traducido, o sea, para que le traduzcan. Porque hay algunos poetas, lo ocurre mucho en inglés, estos poetas que vienen del serbio, de otra cosa, que luego escriben un inglés
muy con poco artificio verbal, que luego se leen en todas las lenguas. O sea, un poeta muy Shakespeare, como muy Góngora, muy tal, es muy difícil de traducir. Entonces, hay otros poetas que buscan otro tipo de artilugios que es más fácil de traducir. Lo siento, todo pero es fácil, todo a es ver, fácil de traducir. don Almuzara, don Javier Almuzara. Don Martín. Todo Sospecho es fácil de que traducir. Martín López Vega es más fácil de traducir Sí. que tú, que su No, poesía yo puede creo que funcionar va en a ser otras más lenguas mejor que la complicado, tuya. Por una sencilla razón. Martín López Vega publica mucho, por lo tanto seleccionarlo ya va a ser un problema. Yo ya he tomado la molestia de seleccionar para el traductor del futuro. Pero sus poemas en otras lenguas suenan como en español, tienen el mismo No valor lo que en sé. español. Los No, tuyos no, creo que porque tienen López menos Vega- valor en No, otra Martín, lengua. López Vega tiene un oído, y tiene oído musical, a su manera, porque López Vega tiene un oído jazzístico. Tiene una música fluida, una música un poco lábil, una música flexible. Y bueno, yo lo aprecio, es decir, cuando leo sus poemas me doy cuenta de que están escritos en castellano, no están escritos en chino mandarín. Aunque le gustaría, ¿eh? Aunque le gustaría. Le encantaría que los tradujeran, pero están escritos en castellano, están pensados desde el castellano. Es decir, que hay una unión cordial entre la lengua. En fin, no hace que falta que le defiendas, pero en cualquier No, caso, tus pero no he sonetos y terminado tus el argumento. metastasio es más difícil ponerlos en inglés y que suenen No, como lo suenan que en es más español. difícil es escribirlos, pero Y ponerlos en inglés, traducirlos pues. no. Traducirlos no. Por ejemplo, el otro día estuvimos revisando para preparar la Gran Vía, la zarzuela que va a inaugurar la temporada. A la el tango vez de la que Menegilda. Adiós a la bohemia de Baroja. Exacto, Espero no perdérmela. exacto. Texto maravilloso. Bueno, pues está traducido al inglés, el famoso tango. Es una versión maravillosa, rimada, rítmica, es perfecta, perfecta. Incluso mejor al original, porque el original en castellano de vez en cuando repite frases y en inglés busca alternativas, como además el inglés tiene la ventaja de ser una lengua muy monosilábica, entonces es muy... se acomoda muy bien a Pero traducir creo que lenguas ese que son tango más de la Gran extensas. Vía no lo escribiste tú en español, ¿verdad? Que es de lo que estábamos hablando. ¿Por qué lo tenía que escribir yo? Porque Martín? estábamos hablando de la dificultad de traducir tu poesía, no lo de la No, Gran pero el Vía. tango de la Menegilda es formal, está escrito según una estrofa clásica y a eso te refieres. Por lo tanto, es parangonable, Martín. Bueno, pero puedo decir lo que yo, de las maldades nunca me olvido. Sí. Decía que cómo leía mal, ¿por qué decía yo que Ángel Alonso leía mal? Porque a la tertulia, una de las peculiaridades de la tertulia, y yo creo que es de las ventajas que ha tenido en estos años, que siempre llevamos libros. Y ten en cuenta, libros y revistas, cuando se empezó no existía ni internet, no sabía nada, había que leerlo todo ahí. Llevábamos libros, revistas, se hojeaban, se veían lo que había, lo que interesaba, se descubrían. Y voy a escribir esta revista, esta otra, o sea que era un lugar de encontrar novedades. Entonces, cuando llevamos libros, hay dos personas, de la otra no hablaré, pero dos personas que yo, nada más verlo, digo, hay talleres de escritura, pero no hay talleres de lectura. Y entonces la mayor parte de la gente no tiene más que un modo de leer y se lee de distinta manera, un libro de ensayo, un libro meramente informativo, un libro de poesía, novela, lo que sea, se lee de distinta manera. Entonces, ¿cómo se lee? ¿Qué es lo que hace un mal lector? Y no miro para nadie. Hay un libro nuevo. O me toca recibir el pim pam pum. Una novela, o cualquier libro que está allí, o cosas peores. Un libro así de gordo. Entonces lo coge en la tertulia, abre la primera página y empieza a leer. A ver, estás haciendo una caricatura. Eso A ver, lo he pero hecho bueno, alguna bueno, vez, pero no lo hago siempre. Bueno. Empieza, digo, pero bueno, si no te va a dar tiempo a la guía, pero ¿cómo puedes decirlo? Entonces, y a otra persona que hace lo mismo. Entonces, para mí, es el ejemplo de quien no sabe leer, porque un libro nuevo, lo primero que hay que hacer es acariciarlo, mirar la contraportada, mirar quién es el autor, mirar el índice, abrirlo al azar, leer un párrafo, leer otro, para ver si merece la pena leerlo o no. Porque un libro de unas ciertas páginas nos roba 2 horas, 3 horas, 10 horas de nuestra vida. Y no podemos perderla con cualquier cosa. Yo tenía otro truco con los alumnos para ver quién eran buenos y malos lectores. Los descolocaba a todos. Cuando empezáis un libro, les decía, ¿lo termináis siempre o no? Unos lo terminaban siempre, otros no. Pues yo decía siempre, los que lo terminaban siempre, dice, malos lectores. Recuerda, Martín, los derechos del lector Es de Daniel Pennac. Pennac, como Pero una malos novela. lectores. El primer derecho es a no leer. No, Segundo pero derecho no es no a leer, porque es saber. Solo un momento. Sí. Porque solo el que tiene derecho a no leer cuando lee por placer, lee con gusto. Y luego el derecho a leer cualquier cosa, el derecho a leer
por el principio, por el final, a picotear, es decir, a leer en fin, con... Pero yo me refiero a otra cosa. ¿Cómo sabemos lo que tenemos que leer? Claro. Y todo yo odio... Pero bueno, eso es lo primero que digo en todos los talleres. De hecho, tú decías aprender a leer. El primer Enseñar, taller que taller de propuse se lectura. llamaba Cómo leer poesía. Cómo leer poesía. Y lo primero que hay que hacer es rodear el libro. Es ver si el libro te abraza, si el libro te acoge, si te llama, si vale o no vale la si pena. vale o no vale la pena, porque efectivamente hay muchos libros y estás desaprovechando tu tiempo. Pero lo que quiero decir, yo les digo a los alumnos, pero vamos a ver, si tu tía, como te gusta la lectura, te regala por tu cumpleaños el último libro Planeta o el último libro de no sé quién, como empiezas a leerlo, vas a tener hasta el final, vas a empezar 10 horas de tu vida cuando hay formas mucho más agradables de perder el tiempo. No, tú lo ojeas y le dices muchas gracias y lo dejas ahí a un lado. Es lo mismo, regalar un libro, el autor, es un poco compromiso. Hay que regalar un libro, pero léelo solo si crees que vale la pena. Tiene que decir, Eliot tenía un truco, una manera, que lo ha comentado y que lo imitó Luis Alberto de Cuenca. Siempre que un autor desconocido, era el famoso y tal, le mandaba un libro, automáticamente, el mismo día o al día siguiente, una tarjeta diciendo muchas gracias por el libro, etcétera, etcétera, cuando tenga tiempo, etcétera, ya está. Si luego el libro le interesaba, lo leía y veía que un autor le escribía detalladamente, si no escribía nada, pero ya contestaba. Dice, porque si espero un tiempo, ya se supone que debo haberlo leído, y entonces se siente ofendido de que no diga nada del libro que me mandó hace un mes y tal. Entonces, Luis Alberto de Cuenca, esto es igual, lo mismo, le mandas un libro y dice muchas gracias por el libro, etcétera. Luego, si lo lee o no lo lee, porque claro, hay que comprender que nosotros escribimos lo que queremos, publicamos lo que queremos, pero el lector no solo lee lo que quiere. No leer un libro nuestro no es, por ejemplo, no, me metía con él, pero amablemente. No es solo que no le interese el libro, es que no le interesa en este momento. Ya llegará el momento. Hay libros que no están para los 20 años, están para los 40. Hay libros que no están para el verano, sino un momento de invierno, de recogimiento, tengo más tiempo, menos tiempo. Estado de ánimo. Llega un libro de poemas, estamos un poco deprimidos, llega un libro de poemas ahí que nos cuenta el autor su aventura con el cáncer y bueno, luego nos pegamos un tiro ya directamente. Entonces hay que ver en qué momento se leen las cosas. A ver, defiéndete, Isabel Marina, porque adivinaste que estaba metiendo contigo en algún caso. Pues, a ver, Martín, tienes una opinión muy autorizada, pero no es la única opinión. Y creo que estoy de acuerdo con lo que dice Javier, que uno tiene la libertad de elegir cómo leer. Yo leo de principio a fin, y ya está. Y tus libros también me los he leído de principio a fin. No es una opinión. Además, es que me intranquiliza leerlo de otra manera. O sea, me parece una falta de respeto me siento al muy autor. identificado a ti. Además, compartimos no solamente esta manía, este toque de leer los libros de principio a fin, que creo que compartimos, sino otro aspecto que me parece importante y que también Martín me critica, y es que somos bastante omnívoros. O sea, comemos muchos tipos de literatura distintos, muchos poemas diversos, y por lo general somos bastante buenos. Consideramos que en casi todos tienen algo que merece la pena. Sí, tenemos una mirada... Sí, optimista. tener un gusto muy Siempre amplio. le encontramos algo interesante en lo que estamos Tener leyendo. gusto muy amplio y no tener ningún gusto son sinónimos. Ya me lo has dicho más de una vez. Es así. Pero no voy a cambiar. A ver, y tengo aquí, por una vez me dará la razón mi Javier Almuzara, que le gusta mucho la música, es apasionado de la música. Pero odia el jazz. No, a ver, calma. Pero no digo que odies el jazz. Digo que distingue de música, que no todo lo que es música clásica, todo maravilloso. Pues no, hay compositores que detesta y a lo mejor es bueno, pero quiere decir que el gusto verdadero tiene incluso sus propias manías. Por pública opinión ordeno mi conciencia. Quiero decir que la enciclopedia no me dice lo que debe gustarme. Y además, todo buen gusto tiene algo de capricho. Pero eso sí, ese capricho tiene derecho a ser libérrimo si previamente se ha tomado la molestia de informarse. Es decir, uno puede ser caprichoso si ha investigado, si ha curioseado, si ha probado lo que no le gusta. Entonces sí puede permitirse esa licencia. ¿Por qué? Porque es un exceso del corazón. Solo es una prueba de que ama realmente la música o de que ama realmente la literatura. A Wagner se le ama o se le odia,
pero el que realmente le gusta la música, pero el que ha estudiado musicología, que ha estudiado en clase y es un gran compositor, pues bueno, se aburre. Me aburre lo mismo Wagner que Beethoven, pues ¿para qué voy a distinguirlo? Yo estoy en el segundo bando. Se le adora o se le odia. Como decía Borges, es una superstición germánica. Yo creo que en el caso de la poesía es aún más subjetivo. Hay una cuestión de gustos que es muy clara. Yo soy un poco como él, de valorar muchos tipos de poesía. Lo único que yo sí que pido es que el poeta tenga oficio, que se vea que ha leído y que tiene oficio, ya a partir de una cierta calidad, para gustos, colores. Yo quisiera decir una cosa. Tengo un amigo que es un poeta muy bueno, no está aquí en este momento. El año fue. Con esa camaradería que tiene con el resto de los poetas, dice, este chico hace una cosa, no está mal. No está mal en poesía, no es nada. Se empieza con, está muy bien. La poesía no necesita mediocridad mucho más que otros géneros literarios, no necesita en absoluto. A ver, la poesía es como el perfume. O es bueno, o mejor no utilizar ninguno. No vas a comprar aquel Fontar una imitación de Chanel número 5, no sé qué, o una cosa pestífera. O sea, no hay las cosas que no son necesarias, que es un lujo, tiene que ser buena o no ser. Pero entrando en este detalle, ¿tú crees que los poetas que no tienen calidad son conscientes de que no tienen esa calidad? Yo creo que la gente escribe pensando que merece la pena lo que están haciendo. No lo Pasa una cosa, quisiera intervenir. ¿Y qué tiene que ver hay eso? Muchos poetas que lo que publican para que lo lean sus familias y sus amigos, pero para eso hacer ciclos y ya está. O sea, es que hay muchos poetas jóvenes y no tan jóvenes, no veo ambición literaria de verdad, ambición artística. La ambición artística empieza por anhelo de perfección. Hoy ahora, bueno, Isabel Marina, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. No hace falta ciclostil, que es de las cosas vietnamitas de los años 70. Hoy lo publicas en Amazon, bajo demanda tu libro, y lo compra el amigo que quiere, no lo ve nadie. No llenas las librerías, no amontonas papel, quien quiere el libro lo tiene. Y es luego que veo hay poquísima libros malos muy divertidos. ambición artística, eso es lo más necesario. Ambición artística, de perfección. Bueno, pero es que estás pasando por alto una cosa, Fran. Esto es una vocación. Entonces, la gente tiene derecho a escribir, aunque no sean genios. ¿Quieres ser poeta en serio o quieres parecer ser poeta? ¿Perdona? ¿Quieres ser poeta en serio o parecer ser poeta? Este chico, amigo mío, es poeta. Claro, viste mucho, pero el poeta de verdad tiene una fase de perfección que es innegociable. Fran, poeta de verdad o no de verdad, todo el mundo escribe, publicamos y todos queremos ser genios. Y eso iba a decir, lo somos muy pocos. Esto lo son muy pocos. Quiero decir que, y no se sabe, porque aparte de eso, hay una criba. O sea, cada época lee a los autores de su época, sobre todo. Lee a los autores de su época y luego desaparecen, pero en aquel momento eran necesarios. O sea, los que se leían en el siglo XIX y ahora han desaparecido, a la gente del XIX era quien le decía algo, y quien nos dice algo a nosotros. Aunque a los del futuro no le digan nada, nos lo dicen ahora. Y hay muchos tipos, por ejemplo... un momento. Yo tengo mucho interés de lector, de mucho tipo un libro. Veo un libro, por ejemplo... que habla, es decir, estuve en Arnedo, me gusta Arnedo, un libro que habla de Arnedo, no tienes una obra maestra, lo leo porque gusta, porque habla de un sitio que he estado yo y lo reconozco, como los libros de fotografías. Uno es de Avilés, se publica un libro de fotografías antiguas de Avilés y lo leo apasionado, mejor que las obras maestras de Cartier-Bresson o de quien sea. No dice que sean mejores, pero a él le interesa más en ese momento y sabe que si el libro es de fotografías antiguas de Oviedo y uno es de Gijón, pues que lo odiará, lo quemará. Pero el de Oviedo le gusta mucho. Yo tengo libros de poesía de gente, digamos, principiantes. Dice, esto estaría muy bien con un rebozado, pero va a hacer el rebozado, se queda así crudo y así puede ser la poesía. Bueno, poesía es arte, artificio. En fin. Yo creo que efectivamente no todo el mundo es Quevedo, pero eso en el momento no se sabe. Es decir, vivimos en una olla que se está haciendo. Todo el mundo está colaborando en ese popurrí, en esa especie de obra colectiva que es la tarea del presente. No sabemos lo que va a quedar. Nuestro deber es sacar lo mejor de nosotros y confiar en que perdure, en que sea memorable, en que tenga dignidad. Lo mejor de nosotros y promocionarlo bien. Pero yo voy a comentar una cosa. Evidentemente cocinarlo, naturalmente. Promocionarlo. Buscar amigos que hablen bien de ello, que nos den premios. Esperar que uno crezca. Es decir, no hay que
desanimarse a la primera ni envanecerse a la segunda. Es decir, hay que tener cierta paciencia, cierta modestia y cierta constancia, nada más. Una cosa que quería decir a propósito de la música y la literatura, que puede ser muy ilustrativo. Bueno, impartí un curso sobre la escuela de Nápoles, de música barroca del 18, y es fascinante ver a los contemporáneos de Händel. Las óperas de Händel se hacen habitualmente, ya forman parte del repertorio. Las de sus contemporáneos no. Pero viendo esas maravillas que quedaron atrás, te das cuenta de cuál es el sentido de la grandeza de Händel, que no era grande porque estuviera rodeado de enanos, sino porque era grande porque competía con compositores grandes. Y además, escuchando esa música, comprendes la afinidad de estilo, es decir, la familiaridad creativa en la que vivieron y a la vez, digamos, en la que lucharon, en la que combatieron, en la que se batieron el cobre por hacerse un nombre. Hoy merece la pena rescatar a esos músicos que efectivamente en la cercanía de Händel crecieron, como creció también Händel. Claro, que Händel no sería Händel sin sus contemporáneos, sin la emulación y el contraste. Aparte de que Händel, además de emular, plagiaba, tomaba prestado. Sí, hacía como yo. Aquí hay más poetas, ¿eh? Está Azucena Couso, está Vicente, está Paco. Si queréis decir algo. La voz, simplemente no, perdona, Javier, que lo digo en general porque que hay más que no era por ti. Hay más personas que escriben versos. Martín, no seas cruel. No soy cruel, soy preciso. Bueno, en este caso yo creo que no tenías razón el de Forrest Gump, ¿no? Poeta no es el que escribe poemas, poeta es al que le reconocen como tal los demás. En lo que sí que estoy de acuerdo contigo es que hay compositores menores, por ejemplo en el campo de la música, que los descubres y dices, ostras. Claro, son menores simplemente porque el tiempo es muy mezquino y deja pocos nombres, criba mucho y criba de una manera muy injusta. Entonces, bueno, pasado un tiempo podemos revisar esas pérdidas y encontrarnos con verdaderos tesoros. Y vuelven al repertorio. Es que no es el tiempo, es nuestra capacidad de atención. Es que, claro, incluso en las librerías no caben todos los libros. Se reeditan de nuevo, desaparecen porque no caben todo lo que hay en la historia de la literatura. Claro, y para eso están los centenarios. De pronto rescatamos algo. Sí, nuestro tiempo está lleno, está atascado de cosas. Entonces es difícil rescatar, es difícil destacar lo que de verdad vale, tanto en nuestro tiempo como en el pasado. Nos quedamos con titulares. Bueno, me avisan de que ya llevamos más de una hora, que era lo previsto. Entonces, si alguien quiere decir algo y si no, pues solo nos queda agradecer su atención y esperemos que cuando lo editen y se difunda Urbi et Orbi. Martín, pues, con lo papal que eres tú. Sí, pero la U y la O a veces casa, pues que quiten los excesos míos y quede todo solo las observaciones inteligentes vuestras. Si quitan los excesos, qué irónico soy. Se manipula lo que es una tertulia auténtica. Y además no has acabado de decir, no has dicho por qué detestas la novela. No detesto la novela. El último libro que he leído, el penúltimo, porque leí otro, es una novela que además es fascinante, la reseñaré la próxima semana, que es El primer caso de Miguel de Unamuno, de Luis García Jambrina, que hace una novela policíaca que pasa en 1905 y el detective es Unamuno, que descubre un crimen. Entonces, y el que lo hace sabe que es de Salamanca, conoce a Unamuno, es un estudioso, un profesor, y ver a Unamuno detective es... En Portugal ya lo hay con Pessoa como Pessoa, pero bueno, y él lo tiene con Fernando de Rojas. Tiene 5 novelas sobre el autor de La Celestina como detective, pero bueno, eso no las he leído. Pero esta, como conozco a Unamuno y conozco todo, y sale bastante bien. Y no solo pone a Unamuno detective, sino que pone a Unamuno enamorado de una mujer que no es su mujer. Y lo hace bien, que es la Teresa del libro, ¿qué tal? Entonces, quiero decir que leo novelas, no leo muchas, pero esta, de Enrique Andrés Ruiz, la vi pero no me apetece leer ahora. Unamuno me divierte mucho, pero la vida de las señoras en los años 40 Pásamela, que seguro que me interesa poco, aunque sea una obra maestra. Nos despedimos. Bueno. Pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y todos los viernes desde 1980 a las 7 de la tarde estamos debatiendo.